buenos días, queridos amigos, como siempre, de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, en Ecuador. ¿Cómo andan? Aquí, otra vez, como siempre, Sheila Schwartz, en Israel, a tu alcance. Y muy contenta de volver a estar en contacto con ustedes, amigos, de Ecuador y de todo el mundo. Y hoy, amigos, vamos a empezar un tema que es bastante largo, pero que una oyente del programa lo pidió y me pareció muy interesante que sí, que es un tema importante, un tema para ubicarnos en la historia de nuestro querido Israel. Entonces el señor Bolívar Flores amablemente me sugirió, ¿por qué no empezar, para cambiar un poquito, ¿no? Tanto de geografía y otras cosas que hablamos, ¿por qué no empezar un poquito con este nuevo tema? Y como es un tema muy largo, lo vamos a dividir, como siempre, amigos, en segmentos. Bueno, hoy vamos a comenzar con la historia bíblica de nuestro querido Israel. Obviamente no vamos a hablar de la historia, de otro tipo de historia, que es cuando se fundó el Estado de Israel, que todos sabemos que fue hace muy poco, cuando fue admitido y se votó por todos los países, que algunos votaron a favor y otros en contra, y al final se decidió la creación independiente del Estado de Israel como lo conocemos hoy en día. Bueno, eso se pertenecería a la historia política de nuestro querido Israel, pero lo que tenemos que hablar para conocer más las raíces de nuestro pueblo, del pueblo hebreo, para conocer sus raíces en la historia, vamos a hablar de la historia bíblica. Bueno, por supuesto, la historia bíblica de Israel se remonta a sus tres patriarcas principales que están nombrados en el Antiguo Testamento, que son Abraham, Isaac y Jacob. Los tres patriarcas considerados los creadores, o sea, los antiguos patriarcas primeros, digamos, hebreos que existieron en el mundo antes de Moisés, que como ustedes saben, Moisés fue quien ayudó a liberar al pueblo judío de la opresión cuando fueron esclavos para el faraón de Egipto. Moisés recibió una llamada, un aviso de Dios de cómo liberar al pueblo, porque como ustedes recuerdan, hemos visto que la Pascua judía se celebra siempre que fuimos esclavos en Egipto para el faraón y que fuimos liberados por medio, digamos, del profeta Moisés, que Dios, Elohim, lo iluminó y le dijo cómo escapar y abrir el río, digamos. Un milagro se hizo, por supuesto, para que se fueran y ahí empezó el éxodo. Pero eso es otra historia que todavía no vamos a empezar. Estábamos hablando de los tres patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar de la época antes de Cristo hasta la expulsión y la diáspora en el área del Mediterráneo geográfico, desierto de Sinaí y las montañas del Líbano, que ahí es donde se remonta la historia, el lugar donde vamos a estar hablando sobre la historia de nuestro querido Israel. Vamos a concentrarnos, estoy haciendo una introducción de lo que vamos a ver en estos segmentos, vamos a concentrarnos en el estudio de, por supuesto, los hebreos y los israelitas, que los hebreos quiere decir, es lo mismo que decir israelitas, es otra forma de llamarlo. Estos hebreos israelitas convivieron con otros pueblos, no éramos los únicos que vivíamos en esta zona del Mediterráneo, por supuesto. Estaban los amonitas, los fenicios, los filisteos, los hititas y los moabitas. Muy interesante cuando yo recorrí los museos, ver las historias, ver todavía yacimientos de todos estos tipos de pueblos que realmente existieron paralelamente a la misma vez con nuestro pueblo hebreo, ¿ok? Los fenicios eran grandes personas que estaban en el mar, eran como mercaderes, comerciantes en el mar y fueron muy famosos por todo lo que tiene que ver con la pesca y con el mar. Esos eran los fenicios. Pero si nos podemos observar, amigos, si nos ponemos a observar realmente la historia, tenemos que observar y reconocer que ni los amonitas, ni los fenicios, ni los filisteos, ni los hititas, ni los moabitas
Y los otros pueblos existen hasta el día de hoy. El único pueblo que sobrevivió, que continuó, que creció, que se adaptó, que fundó, que se fue a vivir y siguió en su propia tierra, en el estado, digamos, de Israel, es el pueblo hebreo, el pueblo que subsistió hasta hoy en día. También vamos a hablar sobre las fuentes históricas. ¿De dónde viene nuestro conocimiento histórico sobre esto? Bueno, viene de la Biblia y de los escritos bíblicos, sobre todo. Pero para las personas que no son tan creyentes, vamos a aclarar una cosa. La Biblia hebrea se llama Tanaj. El Tanaj en hebreo es lo mismo que decir el Antiguo Testamento. De ahí tenemos toda la recopilación de la historia. Pero por supuesto que no podemos basarnos solo en la Biblia, porque hay mucha gente que dice, bueno, ese es un libro inventado, no puede ser verdad, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a fuentes históricas más convincentes, no solo la Biblia. Por supuesto que tenemos el Talmud, que es otro libro muy importante dentro del judaísmo. Y hay otro libro etíope que se llama Kebra Nagest. Es un libro de historia. Entonces, ¿a dónde nos vamos a remontar para saber que lo que vamos a hablar sobre Israel, sobre los pueblos hebreos, de cómo empezó nuestro querido Israel en la historia, de cómo convivió con los demás pueblos que ya nombré y todo lo que pasó en esa zona del Mediterráneo? Lo vamos a hacer también basándonos en los escritos de un gran historiador romano, Flavio Josefo. Voy a verificar, porque me queda la duda si era romano o griego, y eso se los debo, queridos amigos, lo voy a verificar porque no quiero cometer un error. Pero el gran historiador Flavio Josefo es otra fuente histórica. No podemos solamente basarnos en la Biblia, sino que tenemos que ir a historiadores, y es así que se construye la historia, basándonos en libros, basándonos en historiadores de la época que vivieron las cosas que sucedían en esa época. Y es así, por eso las personas que estudian historia en la universidad y en todos lados, realmente no pueden basarse solo en la Biblia. También tenemos que remontarnos a los descubrimientos arqueológicos en Asiria, Babilonia, Egipto. En los tres lugares, Asiria, Babilonia y Egipto. ¿Por qué? Porque los descubrimientos arqueológicos prueban, sin ninguna duda, la existencia del pueblo hebreo en esa zona y todo lo que vamos a ir empezando a contar desde la época de los patriarcas Isaac, Jacob y Abraham. Con esto, teniendo bien claro que nos vamos a basar en los yacimientos históricos, en el historiador Flavio Josefo y en otros historiadores, más la Biblia o el Tanaj, los dejo hasta la próxima porque se me va el tiempo, queridos amigos. En Israel a tu alcance les digo Leitraot, que tengan un buen Shabbat y hasta la próxima, queridos amigos. En Israel a tu alcance.